Buenas noches. Para cumplir con la convocatoria a dialogar sobre justicia, amor y paz aquí y ahora, me siento comprometido a practicar la justicia, el amor y esperar recibir la paz y co-crear la paz con mis prójimos más próximos, que son Daniel, Ángel y José. O sea, dicho en otras palabras, siento en este momento ese gozoso de ver al que estamos llamados todos, los hijos del mismo Padre, a sentirme hermano, uno de nosotros, aquí y ahora. Y desde la carta a los romanos de San Pablo hasta el Concilio Vaticano II, a los cristianos en general y a los católicos en particular se nos viene enseñando que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Y en ese pasaje de la Declaración del Vaticano, Nostra Aetate, se nos dice que la Iglesia de Cristo reconoce que todos los cristianos, hijos de Abraham según la fe, no pueden olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que somos los gentiles. Cree, pues, la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. En esa misma declaración conciliar, Nostra Aetate del año 1965, se nos enseña que estamos también unidos fraternalmente con los hermanos de la religión islámica, porque todos compartimos esa común adoración al Dios único, viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con toda el alma, como se sometió a Dios Abraham. Y ese Dios que se manifiesta en ese patriarca Abraham está compartido también por la fe islámica, por eso la mira con complacencia. Y si en el transcurso de los siglos surgen no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, este sagrado concilio exhorta a todos que, olvidando lo pasado, procuremos y promovamos unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. O sea, judíos, cristianos e islámicos, comulgamos en esta fe monoteísta y estamos llamados a encarnar una fraternidad universal, irradiar y encarnar esa fraternidad. Y tenemos testimonios históricos santos para nosotros de que eso es posible en todas las encrucijadas en las que estamos, porque la fraternidad que se opone al fratricidio, desde el relato del Génesis, en que viene Caín de matar a Abel, y Dios le pregunta: ¿qué has hecho con tu hermano? ¿Es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Replica con otra pregunta Caín. El asunto es ese, esa es la cuestión ética fundamental, que asumamos que somos hermanos de nuestros hermanos y somos guardianes y cuidadores de nuestros hermanos. La alternativa es descuidar al hermano, y descuidar al hermano es asesinarlo, o, como dice el filósofo judío contemporáneo Emmanuel Levinas, dejarlo morir solo. Entonces, esa fraternidad universal a la que estamos llamados es un desafío que se tiene que encarnar en nuestra historia existencial concreta, personal. Y hay un testimonio que es muy elocuente de la Edad Media, es de San Francisco de Asís, que está dialogando con un islámico, y era en una época en que los documentos de ese periodo hablaban de que había que marchar contra los sarracenos. En las reglas, San Francisco dice que hay ire inter sarraceno, o sea, hay que cambiar el contra para estar entre los sarracenos. O sea, solo cuando ese otro, ese diferente, es reconocido por mí como un hermano a quien tengo que asistir, puede darse la posibilidad del diálogo. Ahora, todos los que somos religiosos o declaramos ser religiosos y que estamos honestamente convencidos de que tenemos que aceptar
y cumplir los preceptos y mandamientos que Dios nos da, sabemos que el otro como enemigo no solo es el otro de otra confesión. A veces tenemos actitudes de enemistad con los otros que tenemos dentro de casa, dentro de la propia religión. Por eso, ese imperativo de la fraternidad no solo es universal e interreligioso, sino también intrarreligioso, porque también tenemos actitudes fratricidas dentro de nuestra propia religión. Y no pocas veces nos vemos embargados por sentimientos fanáticos e intolerantes que están en las antípodas de la justicia, el amor y la paz aquí y ahora, a la que todos estamos llamados. En el año 2001, el 11 de septiembre, se produce el ataque de las Torres Gemelas. Después de ese ataque, un escritor judío, Amos Oz, expresa con un gran espíritu de justicia, amor y paz que la clave del ataque de ese 11 de septiembre no solo hay que buscarla en el enfrentamiento existente entre pobres y ricos. Ahí se libraba una batalla entre fanáticos que creen que el fin, cualquier fin, justifica los medios. Se trata de una lucha entre los que piensan que la justicia se entienda lo que se entienda por dicha palabra es más importante que la vida, y aquellos que, como nosotros, dice Oz, pensamos que la vida tiene prioridad sobre muchos otros valores, convicciones o credo. Sin justicia no hay paz, sin amor no hay paz, pero justicia, amor y paz están al servicio del Dios de la vida. Y con voluntad y valentía de crear paz, y lo está diciendo en el año 2002, en el seno del foco del conflicto palestino-israelí, Amos Oz dice que la actual crisis del mundo, y en particular la de Oriente Próximo o en Israel-Palestina, no es consecuencia de los valores del Islam, no se debe a la mentalidad de los árabes, como claman algunos racistas, en absoluto. Se debe a la vieja lucha entre fanatismo y pragmatismo, entre fanatismo y pluralismo, entre fanatismo y tolerancia. El fanatismo, dice Oz, es más viejo que el Islam, que el cristianismo y que el judaísmo, más viejo que cualquier estado, gobierno o sistema político. Y desgraciadamente el fanatismo es un componente siempre presente en la naturaleza humana, un gen del mal. La gente que ha volado clínicas donde se practicaba el aborto en Estados Unidos, los que queman sinagogas y mezquitas en Alemania, solo se diferencian de Bin Laden en la magnitud, pero no en la naturaleza de sus crímenes. El 11 de septiembre de 2001 produjo tristeza, ira, sorpresa, melancolía, y si algunas respuestas racistas, antiárabes y antimusulmanes por doquier se dieron, ¿quién habría pensado que el siglo XX le seguiría de inmediato el siglo XI? En mi infancia en Jerusalén, dice Oz, me he hecho experto en fanatismo comparado. El Jerusalén de mi niñez, allá por los años 40, estaba lleno de profetas espontáneos, redentores y mesías. Todavía hoy, todo jerosolimitano tiene su fórmula personal para la salvación instantánea. Hay, dice, una reconocida enfermedad mental llamada síndrome de Jerusalén. La gente llega, inhala el nítido y maravilloso aire de la montaña y de pronto se inflama y prende fuego a una mezquita, a una iglesia o a una sinagoga. O si no, se quita la ropa, trepa una roca y comienza a profetizar. Nadie escucha jamás al otro. Yo era un chico que lanzaba piedras, un chico de la intifada judía, dice Oz, pero tempranamente inició un aprendizaje que le llevó a relativizar su fanatismo, y ese baño de relativismo, aquí bien entendido, se fue haciendo amigos de sus enemigos, con lo cual fue abandonando convicciones en blanco y negro, desarrollando un sentido de ambivalencias y matices para escuchar a los otros y encontrarse con los otros. Eso le valió que sus amigos de infancia y juventud le comenzaran a llamar traidor. En una de sus novelas, Una pantera en el sótano, Oz relata la escena en que se describe al traidor, visto por un fanático, como aquel que a escondidas por la espalda, a cambio de algún dudoso beneficio, ayuda al enemigo de su pueblo. Y este es más despreciable que un asesino, el traidor. En ese diálogo se decía, el que ama no traiciona. Más avanzada la novela, Oz dice que el lector va a poder descubrir que eso es totalmente falso. Solo el que ama puede convertirse en traidor. Traición no es lo contrario de amor, es
una de sus opciones. Traidor es quien cambia a ojos de aquellos que no pueden cambiar. Traidor a ojos del fanático es cualquiera que cambia. No convertirse en fanático es para este convertirse en traidor. Creo que la esencia del fanatismo, dice Oz, reside en el deseo de obligar a los demás a cambiar. Una tendencia muy común que reside en el deseo de obligar a los demás a cambiar, de enmendar a la esposa, de hacer ingeniero al hijo o de enderezar al hermano, en vez de dejarle ser. No sin cierta ironía, Oz nos enseña aquí que el fanático es una criatura de lo más generosa. El fanático es un gran altruista. A menudo está más interesado en los demás que en sí mismo. Quiere salvar tu alma, redimirte, liberarte del pecado, del error, del vicio de fumar, liberarte de tu fe o de tu carencia de fe. Quiere mejorar tus hábitos alimenticios, lograr que dejes de beber o de votar. El fanático se desvive por uno. De una forma u otra, el fanático está más interesado en el otro que en sí mismo. El señor Bin Laden y la gente de su calaña, lo está diciendo en el año 2002, no solo odian a Occidente, no es tan sencillo. Más bien creo que quieren salvar nuestras almas, quieren liberar nuestros aciagos valores del materialismo, del pluralismo, de la democracia, de la libertad de opinión, de la liberación femenina, y así siguiendo. Todo esto, según los fundamentalistas islámicos, es muy perjudicial para la salud. La meta inmediata de Bin Laden no era en Estados Unidos. Su meta inmediata era convertir a los musulmanes pragmáticos, en el sentido que usa este señor, o moderados, en auténticos creyentes, en su tipo de musulmanes. Todo, dicen estos fundamentalistas, será por nuestro bien, nuestro propio bien. Bin Laden nos ama esencialmente. El 11 de septiembre fue un acto de amor, lo hizo por nuestro bien. Quiere cambiarnos, quiere redimirnos. Muy a menudo todo comienza en la familia. El fanatismo comienza en casa. Precisamente por la urgencia tan común de pretender cambiar a un ser querido por tu propio bien. Comienza por la urgencia de la autoinmolación por el bien de un vecino muy querido. Con frecuencia, el fanatismo, en las antípodas de la justicia, del amor y de la paz, aquí y ahora, comienza por la urgencia de vivir la propia vida a través de la vida de otro, de anularse uno mismo para facilitar la realización del prójimo o bienestar de la generación siguiente. La autoinmolación, en este tipo de fanatismo, suele infligir terribles sentimientos de culpa en los beneficiarios. Esto es manipulación o incluso control de él o ella. Y dice aquí Amos Oz, como hijo de Yiddish Mame, si yo tuviera que elegir entre los dos tipos de madre del famoso chiste judío, la que dice a su hijo, termina el desayuno o me mato, o la que dice, termínate el desayuno o te mato, probablemente elegiría el menor de los dos males, no terminar el desayuno y morir en vez de no terminar el desayuno y pudrirme la culpa el resto de la vida. Situando la cuestión del desafío de justicia, amor y paz en el aquí y ahora del conflicto entre Israel y Palestina, entre Israel y gran parte del mundo árabe, precisa Oz, es preciso vislumbrar el sombrío papel de los fanáticos y el fanatismo. Este choque violento entre israelíes y palestinos, dice, no es en esencia una guerra civil entre dos segmentos de la misma población, del mismo pueblo, de la misma cultura. No es un conflicto interno, sino un conflicto internacional. Y eso por fortuna, porque esos conflictos son más fáciles de resolver que los internos, que se dan en guerras religiosas, en luchas de clase o guerras de valores. Pero decir que es más fácil no es decir que sea fácil. La dolorosa cuestión a resolver en este conflicto es de quién es la tierra. Es un conflicto entre derecho y derecho. No es guerra religiosa, ni guerra de culturas, ni desacuerdo entre dos tradiciones. Simplemente una verdadera disputa estatal sobre quién es el propietario de la casa. El libro es muy interesante, son 3 conferencias y él hace la metáfora de la casa, cómo debieran convivir esas dos familias, la palestina y la israelí, en esa casa única. Simplemente una verdadera disputa estatal, dice Oz, y creo que puede resolverse. Este novelista judío cree haber inventado la medicina contra el fanatismo. El sentido del humor, dice,
es un gran remedio. Jamás he visto en mi vida un fanático con sentido del humor, ni alguien que tenga sentido del humor que se convierta en un fanático, a no ser que se convierta en fanático porque ha perdido el sentido del humor. Y tener sentido del humor implica habilidad para reírse de uno mismo. Es relativismo en el buen sentido, es la habilidad de verse a sí mismo como nosotros te ven. El sentido del humor es caer en la cuenta que por muy cargado de razón que uno esté y por muy equivocado que esté el otro de la forma en que nos ve, hay cierto aspecto del asunto que siempre tiene su pizca de gracia. Cuanta más razón tiene uno, más gracioso se vuelve. Uno puede ser un israelí cargado de razón, un palestino cargado de razón o cualquier cosa cargada de razón. Con sentido del humor puede que además uno sea parcialmente inmune al fanatismo. Uno puede ser un israelí cargado de razón, un palestino cargado de razón o cualquier cosa de razón, pero solo el humor nos hace inmune al fanatismo. Pero hay que tener mucho cuidado porque el fanatismo es extremadamente pegajoso, más contagioso que cualquier virus, y se puede contraer fanatismo leyendo, incluso intentando vencerlo o combatirlo. A la postre, si no podemos vencer el fanatismo, tal vez podamos al menos contenerlo un poco. Os indica una y otra vez que la habilidad de reírnos de nosotros mismos es una cura parcial. La habilidad de vernos como nos ven los demás es otra medicina. La habilidad de existir en situaciones con final abierto, incluso aprender a disfrutar de dichas situaciones, y aquí viene algo central para la mesa de diálogo interreligioso. Aprender a gozar en la diversidad también puede ayudar. Y termina Oz dándonos una lección de justicia, amor, paz, aquí y ahora, con el relato de su sapientísima abuelita. Hace muchos años, cuando todavía era un niño, mi sapientísima abuela me explicó con palabras muy sencillas la diferencia entre judío y cristiano. No ya entre judío y musulmán, sino entre judío y cristiano. Mira, dijo, los cristianos creen que el Mesías ya estuvo aquí una vez y que desde luego regresará algún día. Los judíos mantienen que el Mesías está todavía por llegar. Por esto, dijo mi abuela, ha habido tanta ira, tantas persecuciones, derramamiento de sangre, odio. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos esperar todo sin más y ver qué pasa? Si el Mesías vuelve diciendo, hola, me alegro de volver a verlos, los judíos tendrán que ceder. Si al contrario el Mesías llega diciendo, ¿qué tal están? Me alegro de conocerlos, toda la cristiandad tendrá que disculparse con los judíos. Mientras tanto, dijo mi sabia abuela, solo vive y deja vivir. Ella era definitivamente inmune al fanatismo. Conocía el secreto de vivir en situaciones con final abierto, en conflictos no resueltos, en la otredad de los demás. Como ya he dicho, el fanatismo comienza en casa. Doctor Regrese. Bueno, vamos a terminar entonces con Juan el Bueno, la Pache Guterres, que es cómo la justicia, el amor y la paz solo se pueden vivir aquí y ahora. Y esta encíclica, Paz en la Tierra, nos dice que hay una inmensa tarea que tenemos todos los hombres de alma generosa y nos incumbe a todos, la tarea inmensa de restablecer las relaciones de convivencia basándolas en la verdad, en la justicia, en el amor, en la libertad. De hecho, no se da paz en la sociedad humana si cada cual no tiene paz en sí mismo, es decir, si cada cual no establece en sí mismo el orden prescrito por Dios. ¿Quiere tu alma ser capaz de vencer las pasiones? Pregunta San Agustín, que se someta al que está arriba y vencerá al que está abajo y se hará la paz en ti, una paz verdadera, cierta, ordenada. ¿Cuál es el orden de esta paz? Dios manda sobre el alma sobre la carne, nada hay más ordenado. Y después pasa al príncipe de la paz. Como vicario, dice Juan 23, aunque indigno de aquel a quien el anuncio profético proclamó príncipe de la paz, Isaías 9:6, creemos que es obligación nuestra consagrar todo nuestro pensamiento, todo nuestro cuidado y esfuerzo a obtener este bien en provecho de todos. La paz ha de estar fundada sobre la verdad, construida con las normas de la justicia, vivificada e integrada por la caridad y realizada, en fin, con la libertad. Cristo, resucitado, presentándose en medio de sus discípulos, los saludó diciendo:
sea con vosotros. Aleluya. Y los discípulos se gozaron con la vista del Señor. Así Cristo nos ha traído la paz, nos ha dejado la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo. Juan 14:27. Y Él pide, dice, pidamos con instantes súplicas al Divino Redentor esta paz que Él mismo nos trae. Que Él borre de los hombres todo lo que pueda poner en peligro esta paz y transforme a todos en testigos de la verdad, de la justicia y del amor fraterno. Nada más. Escuchamos al ingeniero José Ibrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, quiero saludarlos con el saludo del Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz sea con ustedes y la misericordia de Dios y sus bendiciones. Quiero agradecer esta invitación en primer lugar y estar compartiendo acá junto a los hermanos, que es un gran paso en esta mesa de diálogo interreligioso, y agradecer a todos ustedes. Estamos transitando una época especial del año y nuestro ser se transforma. No podemos abstenernos de lo que ello implica y de los estados emocionales que nos embargan, donde nuestro espíritu no es ajeno a ello. Por ello el tema que hoy nos convoca no es un hecho menor. Nadie es ajeno a los temas que hoy la gente conversa: los peligros de la guerra y los frecuentes conflictos, la contaminación de la atmósfera y los mares, el hambre, el aumento del deterioro de los valores morales. Por consiguiente, muchas otras preocupaciones e inquietudes han ocupado un lugar preponderante en dichas conversaciones: la paz, la satisfacción, la ecología, la justicia, la tolerancia, el amor, el diálogo. Lamentablemente, a pesar de algunas prometedoras precauciones, aquellos que deben tratar de resolver estas cuestiones tienden a hacerlo buscando más maneras de conquistar y controlar la naturaleza y producir armas letales. En la raíz del problema se encuentra una suerte de visión materialista del mundo que limita con severidad la influencia de la religión en la vida social contemporánea. El resultado es el actual equilibrio alterado entre la humanidad y la naturaleza. La paz con respecto a la naturaleza, la paz y la justicia en la sociedad y la integridad personal son posibles cuando estamos en paz con los cielos. El Islam reconoce todos los profetas enviados a lo largo de la historia y guarda creencia en ellos como principio esencial. Un auténtico musulmán es un discípulo de Abraham, Moisés, David, Jesús, Muhammad y el resto de los profetas. La paz y bendición sea con todos ellos. No creer en un profeta o un libro sagrado significa que uno no es un verdadero musulmán. De este modo reconocemos la unidad y la unión básica de la religión, la cual es una sinfonía de las bendiciones, y la misericordia de Dios y la universalidad de la fe con la religión. Por lo tanto, la religión es un sistema de creencias que abraza todas las razas y credos, un camino que nos conduce a todos juntos a la fraternidad. A pesar del modo en que sus adeptos llevan a la práctica su fe en sus vidas diarias, tales valores ampliamente aceptados como el amor, el respeto, la tolerancia, el perdón, la misericordia, los derechos humanos, la paz, la fraternidad y la libertad son ensalzados por la religión. La mayoría tiene su precedente más cercano en los mensajes transmitidos por Moisés, Jesús y Muhammad.
El diálogo es indispensable, imprescindible. El sagrado Corán, la Sagrada Escritura del Islam, hace referencia a la unidad de la especie humana en diversos pasajes y en diferentes contextos. El Islam enseña que la batalla colectiva de los seres humanos debe conducir a la creación de un entramado social basado en la unidad de los hombres y en el valor sagrado de la vida humana. El Corán considera que honrar a los seres humanos, proteger la existencia de cada uno de ellos y salvaguardar sus derechos independientemente de su actitud o comportamiento son los derechos básicos en la percepción de la humanidad. Cada persona debe escoger su camino con libertad y cada individuo debe ser libre para elegir lo que más le beneficie. Optar por un camino que no haya trazado Dios no debe de considerarse ilícito. No es motivo para emprender una guerra contra esa persona si es individual o Estado si se amplía el término a colectivo. La decisión de esa persona debe ser respetada siempre y cuando ese individuo respete el camino elegido y no ataque a quienes haya optado por una senda distinta a la suya. El libro sagrado